Había venido aquí para vivir. ¿Os acordáis? ¡Socorro! ¡Alguien me oye! ¡Ayuda! Vine a Palermo para salvarme. Para volver a empezar. Entonces, ¿por qué me estoy muriendo? Justo ayer había empezado mi nueva vida. Se acabó la sinestesia, se acabaron las emociones. Y me gustaba. Porque en el fondo, es mejor vivir para uno mismo. Preocuparse por los demás es un error. Yo no publicaré la noticia antes de encontrar más pruebas. Pero tú no hablarás con tu amigo fiscal. ¿Trato hecho? Preocuparse por los demás es doloroso. Y no depender de nadie es maravilloso. Hola. Hola. ¿Dónde te metiste ayer? Te estuve esperando. ¿Ayer? Es que no me encontraba muy bien. Pero ahora estoy aquí. ¿De qué querías hablarme? Antes tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie porque es un tema muy delicado. Claro, te lo prometo. Hace tiempo que sospecho que hay alguien que se anticipa a todos mis movimientos en la investigación del tráfico de migrantes, que intenta despistarme. Ahora he descubierto que podría tener razón. Hay un topo. ¿Y quién es? Solo sé que trabaja en la fiscalía y que le llaman el camaleón. ¿Y cómo lo has descubierto? Domenico Parisi ha usado sus fuentes para ayudarme. Necesitaba un periodista que no causara muchos problemas. Entonces, ¿por qué estás hablando conmigo? Porque tengo que averiguar de quién se trata en el menor tiempo posible. Y Santo no sabe nada. Y tú te sientes culpable por estar investigando a sus espaldas. Estos son los magistrados involucrados en diferentes etapas de la investigación. Tú puedes usar la sinestesia para saber rápidamente si están escondiendo algo. ¿La sinestesia? Es importante, Violeta. Sí. Intentaré hablar con ellos. Gracias. No, yo ya no dependo de nadie. Ahora quiero hacerlo a mi manera. Pero lo que no sabía era que otra persona ya había decidido por mí. Lleva media hora al teléfono. Seguro que la rubia lo está dejando. Entonces, vente a mi casa esta noche. Bueno, puede que vaya a su casa para dejarlo, ¿no? ¿Te estoy aburriendo? ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué estabas hablando?
De Alex, Violeta, hola, del viaje a Londres y de la rubia del otro día. Ah, ¿su nueva novia? Hoy está rara. ¿En qué sentido? Distante, desinteresada, cínica. Pareces yo. ¿Ha pasado algo? No, nada. ¿Pudiste hablar con Don Andrea? Sí. Sí, me dijo que él no es mi padre, pero que podría serlo su hermano, porque hace 30 años tuvo una relación con mi madre. Ah, ¿y dónde está ahora? Tu padre está muerto. No lo sabe. Me dijo que me ayudaría a encontrarlo. Hola a todos. Hola, Claudia. ¿Puedo cogerme unas cuantas horas libres hoy? Sí, hoy no hay nada urgente. Pero estate atenta al teléfono. Claro, gracias. ¿Qué vas a hacer? Un favor para Francesco. ¿Y quieres que te acompañe? No, no hace falta, iré sola, gracias. Es igual que yo, igualita. ¿Molesto? No, entra. ¿Qué sucede? Pues necesito tu opinión. ¿De qué se trata? Imagina que tuvieras una noticia bomba, que has jurado que no revelarás. Y sabes que si lo haces podría tener consecuencias, pero si esperas, significaría perder la exclusiva. ¿Estás hablando de esa investigación del inspector Demir? ¿Por qué ahora te interesa mi opinión? Porque eres como yo. Pero también tienes la capacidad de mirar hacia el futuro. Dime tú qué harías en mi lugar. Yo me preguntaría, ¿cuál es la consecuencia más soportable? ¿El topo está en la fiscalía? Eso es lo que dice la fuente con la que habló Domenico. Inspector, esto es muy gordo, ¿eh? Las cosas están mal. Muy mal. Buena deducción, Turi. Y habrá hablado con el fiscal Buscemi. No puedo. He hecho un pacto con Domenico. Antes necesitamos pruebas. Hola. Santo. Buenos días. Buenos días. Te he estado llamando esta mañana. Sí, perdona. Iba a llamarte, pero Turi se ha liado a hablar. Sí, yo hablo mucho, hablo muchísimo. Ah. Nada, quería saber si había novedades sobre ese tema. Tranquilo, lo sabe todo. Todo es una exageración. Pero no hay ninguna novedad sobre el presunto infiltrado. Muy bien. Si descubres algo, avísame. Que vaya bien. Igualmente. Inspector, ya se lo digo, si esta historia no acaba pronto, yo me muero. Me muero. Se acabará antes de lo que crees. ¿Cómo? Estoy jugando mis cartas. Vale. Vamos allá. Es para un artículo sobre el trabajo de los magistrados en Palermo y me gustaría contar con su punto de vista. Es un trabajo complicado todo el día entre expedientes, juicios, por no hablar claro de la presión. Usted ha sentido mucha presión, ¿verdad? ¿Y la corrupción qué? Es la plaga de nuestra sociedad, desde las instituciones a la política. ¿Usted qué piensa? En fin, en todos estos años seguro que ha tenido algún momento en el que ha pensado en rendirse y pasarse al otro lado, ¿no? ¡Eh! ¿Sí? Ese es mi perro. ¡Ah! Perdone, es igualito que el mío, es idéntico. Una última pregunta. ¿Le gustan los camaleones? Como ve, prefiero los perros. Gracias por su tiempo y enhorabuena, siga así. Oye, esa periodista me ha hecho un montón de preguntas. ¿Qué debo hacer? Hola. ¿Y bien? ¿Has estado en la fiscalía? Sí. Me he pasado el día persiguiendo a los 4 magistrados que me dijiste.
pero parece que ninguno tiene nada que esconder. Vale, pero no les has hablado del tema, ¿verdad? No, tranquilo, no lo sabe nadie. Adiós. Vínculos entre la Fiscalía de Palermo y los traficantes de personas. No puede ser. ¿Qué pasa? Inspector. Joder. Presuntos vínculos entre la Fiscalía de Palermo y los traficantes de personas. La noticia la ha dado hace unos minutos la redacción de Sicilia Web News a través de una investigación publicada en su página web. ¿Por qué no lo hablaste conmigo? Francesco, esta mañana he ido a comisaría. ¿Te parece normal no decirme una cosa tan importante? Quería hacerlo, créeme, pero Parisi y yo teníamos un pacto. Que me parece que él no ha respetado. ¿Qué pruebas tenéis sobre la existencia de ese topo? ¿Escuchas, vídeos o documentos? Algo tendréis. De momento solo la declaración de la persona a la que entrevistó Domenico. ¿Y quién es? Un hombre relacionado con el tráfico de drogas que dice tener un enlace en la fiscalía. ¿La palabra de un camello? ¿No sabes que eso no es una prueba creíble? Por eso aún no se podía publicar el reportaje. ¿Ahora qué pasará? ¿Qué va a pasar? Se trata de difamación. La fiscalía obviamente tomará medidas y alguien tendrá que responder por ello. ¿Me puedes explicar algo? Tú has recurrido a Parisi, un periodista sin escrúpulos al que conoces desde hace poco, y no a Violeta, a pesar de vuestra relación, a pesar de la confianza, a pesar del cariño. ¿Por qué? Tú lo has dicho. Domenico es un periodista sin escrúpulos. Y quería mantener a Violeta al margen de esto para protegerla. Esa chica debe ser realmente especial. He ido a buscarte a comisaría. ¿Te has enterado? Ahora lo saben todos. Lo siento. ¿Es grave? Aún no había pruebas concretas. Y ahora costará más con los dos traficantes en alerta. ¿Tú estás segura de que no has descubierto nada de los magistrados? Te he dicho que no he notado nada raro. Ni siquiera cuando he nombrado al camaleón. Sí, pero ¿qué es lo que sentían? No he usado la sinestesia. ¿Por qué motivo? No quiero sentir las emociones de la gente. Me duele demasiado. Pero lo has hecho siempre. ¿Qué ha cambiado ahora? Que ahora sé que nunca encontraré a mi padre. Es el hermano del cura y desapareció sin dejar rastro, así que es inútil. Lo siento. Lo siento de verdad. Vale, puede que no conozcas nunca a tu padre, pero yo conozco al mío y es un idiota. Ya eres mayor, Violeta. Has vivido todos estos años sin él. Puedes seguir haciéndolo. No. Yo ya no puedo vivir sin él. No lo entenderías. Claro, la única que tiene sentimientos y entiende a las personas eres tú, ¿verdad? Violeta, oye, yo te ayudé a buscarlo. Te llevé a esa iglesia. He estado contigo todos estos meses. Ahora soy yo el que te necesita a ti. No puedo ayudarte, lo siento mucho. La verdad es que eres una egoísta como todos los demás. Sí, soy egoísta. Porque estoy harta de preocuparme por los demás. Estoy harta de escuchar sus secretos, sus miedos, su dolor. No quiero volver a entrar en la vida de nadie.
Qué pena que seas periodista. Tu trabajo es entrar en la vida de los demás. Pues no quiero seguir siéndolo. ¿No puedes encontrar a tu padre? ¿No quieres ser periodista? ¿Y por qué sigues aquí? Te la dejaste fuera anoche. ¿Te vas a ir? Tenías razón. Ahora ya no tengo motivos para quedarme aquí. Me vuelvo a París. Pues buen viaje. Francesco, ¿qué vas a hacer con la investigación? Seguir adelante, como siempre. Y encontraré al que me la está jugando. A lo mejor no te la juegan. Puede que el hecho de que haya alguien impidiendo que llegues a la verdad sea algo bueno. Así por fin podrás dejar atrás esta historia. No voy a irme a ninguna parte, Violeta. Entonces ten cuidado. Has dejado de preocuparte por los demás, ¿no? No vamos a hacer declaraciones. Alex, ¿puedes cogerlo tú? ¿Tú qué crees? ¿Qué está pasando? La policía postal nos ha bloqueado la web. ¿Bloqueado? Sí, por orden de la fiscalía. Nos han acusado de difamación. Gracias a nuestro mejor periodista y al reportaje que ha publicado a escondidas. Pero ahora todos hablan de nosotros. No, todos hablan de ti. Nosotros nos jugamos nuestro trabajo. Nuestro trabajo es descubrir la verdad y contarla. Exacto. No robársela a los colegas. ¿Aún sigues con eso? Han pasado 10 años, Alex. Y tú no has cambiado ni un ápice. Sigues siendo el mismo trepa de siempre. Pero ahora Claudia te lo hará pagar. Ya está bien. No es momento de discutir entre nosotros. Ya hablaremos de todo a su debido tiempo. Ahora debemos permanecer unidos. Somos un equipo. Hay que intentar darle la vuelta para que nos favorezca. Claudia, ¿podemos hablar? Sé que no es el mejor momento, pero es importante. Verás, yo quería presentar mi dimisión. ¿Quieres dejarlo? Sí. ¿Puedo saber el motivo? Quiero volver a París. A mi antigua vida, a mi antiguo trabajo. Está bien. Si es lo que quieres. Habla con el jefe de personal. Yo ahora no puedo hacer más por ti. ¿Qué piensas hacer? Primero de todo, demostrar que el artículo de Domenico no es difamatorio. Tengo que hablar con el juez. Lo siento. Podrías haberme ayudado. Se te da bien hablar con la gente. Y eres una buena periodista. Gracias. ¿Te acuerdas de mi primer día? Estábamos en este despacho. Tenías razón. Este nunca ha sido el sitio adecuado para mí. Has hecho bien desahogándote con Domenico. No va a cambiar nada. Pero al menos me he quedado satisfecho.
Debemos aprender a decir siempre lo que pensamos sin esperar que sea demasiado tarde. Perdona, tengo que irme. Tamara, tengo que decirte algo. Alex se ha ido con la rubia esa. Ya lo sé. Lo siento. Pero me refiero a otra cosa. Me vuelvo a París. ¿Justo ahora que podríamos cerrar? He dimitido y me voy para siempre. ¿Y por qué motivo? Porque ayer te mentí, Tamara. Don Andrea no me ayudará a encontrar a mi padre. Porque mi padre está muerto. Me lo dijo el otro día. Y sabes lo que eso significa para mí, ¿no? Bueno, pero los médicos encontrarán otra manera de curarte. No existe otra manera, Tamara. Mi padre era mi única oportunidad. Y ya no tiene sentido que me quede aquí. ¿Y cuándo piensas irte? He cogido un vuelo para esta noche. ¿Ya? Me llevaré algunas cosas. Me pondré en contacto con mi antigua oficina y después volveré a por el resto. No puedes hacerlo. Claudia, ¿está de acuerdo? No puedes hacerme esto. No puedes llegar aquí y obligarme a estar contigo para luego coger e irte. Eso no se hace, no después de cogerte cariño. ¿Me tienes cariño, Tamara? Eres lo más parecido a una amiga que he tenido nunca. Tú también. ¿Puedo abrazarte o...? ¿A qué hora es el vuelo? A las 9:30. Pues antes daremos una vuelta en Vespa. Y luego haremos un aperitivo juntas. Nunca hemos hecho un aperitivo juntas, ¿sabes? Por eso. Vale. Pero antes tengo que ir a hablar con una persona. Volveré lo antes posible. Está saliendo de la redacción. Vale. Recibido. ¿Quién es? Soy Violeta. Hola. Iba a llamarte. ¿Ya sabes que me voy? Sí, me lo ha dicho Francesco. De hecho, quería hablarte de él. Tengo miedo de que se meta en líos con esa historia del topo. Ya sabes cómo es cuando se obsesiona con algo. Y tú eres el único en quien confía, así que... por favor, vigílalo. Lo haré. Venga, entra, te preparo un café. Vale, gracias. Aún tengo algo de tiempo. El magistrado ruso llegó hace menos de un mes a Palermo. No creo que sea él la persona a la que estamos buscando. ¿Y el tal Coppola? Coppola llevó la investigación desde el principio, pero cuando pedimos los controles a Navomar, estaba en Catania, en una gran investigación. Inspector, ¿y si nos estamos equivocando? ¿Y si no hay ningún topo? Turi, ¿cómo explicas todo esto, ¿Quién limpió los documentos de Navomar? ¿Quién le puso la pulsera a aquella chica muerta? Explícamelo. De una cosa no hay duda. Alguien quiere jugármela.
El tiempo pasa y yo sigo sin encontrar la verdad. Nunca encontrarás la verdad si no estás dispuesto a hacerlo. Lo dijo usted. Lo dijo cuando investigamos nuestro primer caso juntos. Dijo que a veces la verdad se esconde donde más miedo nos da mirar. Solo has dicho tonterías. El viaje, tu hermana... A mi hermana la mataron. Esto es lo único que me queda de ella. Hemos pedido un test de ADN. Coincide todo, Francesco. Y además, en la muñeca llevaba su pulsera. Es la pulsera de su hermana. ¿Cómo podía saberlo? ¿El qué? La pulsera. Era de su hermana. Me lo dijo Farah, pero a él... ¿Quién se lo dijo? ¿De quién habla? Puede que el hecho de que haya alguien impidiendo que llegues a la verdad sea algo bueno. Pero intenta no volver a implicarte tanto. Lo digo por ti. Turi, busca el informe del hallazgo del cuerpo en la playa. Sí. Oye, ¿tú qué piensas de toda esta historia de la fiscalía? Que si realmente hay un topo, le está haciendo un favor a Francesco. Eso es lo que le he dicho yo. ¿Es tu hijo? Nicholas, es mi vida. ¿Se parece a ti? Hay un topo. Solo sé que trabaja en la fiscalía y que le llaman el camaleón. ¿Pensáis seguir así todo el tiempo? No veo alternativa. Sí, el de Catania tiene razón. No podemos ni acceder a nuestra web. Somos periodistas aún sin web. A ver, a mí trabajar me da asco. Y tendría que estar contenta de que haya un impedimento para hacerlo. Pero esto no es solo trabajo. Aquí dentro Carmelo nos obligó a celebrar su 30 cumpleaños. Y Rosario ha aprendido a no enfadarse por nuestras bromas sobre Catania. Aquí, Alex firmó su primer artículo. Y Domenico brindó por sus éxitos. Y yo he entendido que aquí hay personas que son más tolerables. Claudia está luchando contra jueces y abogados por nosotros y tenemos que ayudarla. Vale, pero ¿qué podemos hacer? Primero hay que dejar de pelearse. Y después podríamos repartir panfletos. Tamara, ¿qué pasa? Estamos intentando darle una vuelta. Nos han bloqueado la web, pero no pueden impedir que hagamos nuestro trabajo. ¿Estáis seguros de querer exponeros tanto? Somos un equipo, ¿no? ¿Y Violeta? ¿Se ha ido? No. No puede irse, habíamos quedado. Él firmó el informe. Santo estaba allí cuando encontraron el cuerpo en la playa. Así que puede que fuera él el que le puso aquella pulsera a la chica. Santo lo sabía todo. Los controles a Nabomar, mi relación con Farah. Hasta sabía lo de mi redada el año pasado. Inspector, ¿en serio está pensando que...? Tócame, te arranco el brazo. Inspector,
Esta señorita ha pedido insistentemente hablar con usted. Vale, no te preocupes. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. Violeta ha desaparecido y no me coge el teléfono. ¿Se habrá ido ya a París? No. Su vuelo sale esta noche y jamás se habría ido sin despedirse de mí. ¿Estás segura? Violeta es una egoísta. Entra en tu vida, le da la vuelta y ahora se va, como si no fuera nada. Tú no sabes nada de ella. ¿Qué haces? Ven conmigo. ¿Y bien? Dime, ¿qué es lo que no sé? Violeta ha sufrido mucho. Y esa noticia sobre su padre es una condena para ella. Es su vida la que está patas arriba. ¿De qué estás hablando? Mira, no puedo decírtelo, pero la vida de Violeta es mucho más complicada de lo que crees. Y si no te has dado cuenta todavía, entonces el egoísta que solo piensa en sí mismo eres tú. La cuestión es que Violeta ha desaparecido y me preocupa que pueda hacer algo estúpido. Nunca la había visto tan deprimida. Yo me ocupo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Aunque tenga que ir a buscarla casa por casa, la encontraré. No le pasará nada, te lo prometo. Ahora entiendo por qué aún no te ha tirado por el balcón. Y no es solo por... Está bien. Adiós. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. Lo sé, pero ahora no. Tengo que encontrar a Violeta. Violeta está conmigo. No quiero hacerte daño. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué quieres de mí? Tú eres mi última oportunidad. Tú eres el topo. Has engañado a todos, incluso a Francesco. ¿Cómo has podido, Santo? Él te considera un padre. Y yo un hijo. Acogerlo en mi casa y ayudarlo a convertirse en policía es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Entonces, ¿por qué le estás haciendo esto? No, yo solo intentaba protegerlo. Lo he intentado todo para mantenerlo fuera de esta historia, pero él no se rinde nunca, nunca. Aunque eso también se lo enseñé yo. Francesco es un policía increíble. Cada vez estaba más cerca de la verdad. Ellos lo sabían y yo tenía miedo de que lo mataran. Y por eso se me ocurrió lo de Farah. ¿Farah? ¿Tú sabes dónde está? Ella llamó a Francesco, ¿te acuerdas? Pero él no acudió a la cita. Fui yo. La ayudé a escapar y ella me ayudó a hacerle creer que había muerto. Me dio la pulsera de su hermana y yo se la puse en la muñeca a aquella chica de la playa, Dalila. Me expuse, lo sabía. Pero funcionó. Francesco por fin se había resignado. Y el encuentro con Joseph lo cambió todo. Francesco averiguará que fuiste tú. Es solo cuestión de tiempo y lo sabes. Y por eso te necesito. En realidad, Farah no era mi as en la manga. Eres tú. Tú eres la única que puede convencerlo de que me deje marchar. Verás, Violeta. Tú has convertido a Francesco en una persona mejor. Pero mejor también significa vulnerable. Francesco no se comprometerá a nada por mí.
Detener ese tráfico es lo único que le importa realmente. Esperemos que no sea así. Adiós, Violeta. No, Santo. Santo, escúchame, por favor. Santo, no me dejes aquí. Santo. ¡Santo! ¡Santo, por favor! ¡Socorro! ¿Dónde está Violeta? Con prisas no se consigue nunca nada. Creo que ya te lo dije. Dime dónde está. No está aquí. Y si no quieres que le pase algo malo, siéntate, Francesco. Venga, tranquilízate. ¿Por qué lo has hecho? Yo todo esto lo he hecho por Nicholas. Verás, un ayudante del fiscal no gana poco, pero a mí el divorcio me destruyó económicamente. Abogados, manutención, estaba desesperado. Y mientras tanto veía pasar a tanta gente con dinero, sin problemas, tranquilos. Entonces, un hombre contactó conmigo. Quería que facilitara la desestimación de los cargos contra un camello y me pagaría bien, y yo en aquel momento necesitaba mucho dinero. Además, era muy probable que desestimaran los cargos por falta de pruebas. Yo simplemente aceleré el proceso. Y me olvidé de todo eso. Fue el único error de toda mi vida. El único. Y hace 2 años ese hombre volvió. Y empezó a chantajearme. Si no le pasaba información de las investigaciones de la policía sobre el tráfico de personas, él me denunciaría. Y yo perdería todo lo que había construido, todo. Mi trabajo, mi reputación. E incluso a ti, mi segundo hijo. Yo no soy tu hijo. ¿Qué quieres de mí? Proponerte un acuerdo conveniente para ambos. Se acabó, Santo. Pagarás por lo que has hecho. Y yo acabaré con el tráfico de una vez por todas. Como le hagas daño. Depende de ti. Solo te pido 24 horas. Cuando esté lejos de aquí, te diré dónde está y tú irás a salvarla. Francesco, no es broma. Los traficantes volverán porque tienen que organizar otro cargamento. Saben perfectamente que Violeta es la periodista que colabora contigo y si la encuentran allí, la matarán. Eres un desgraciado. Puede ser. ¿Y tú? ¿Cometerás el mismo error como con Farah? ¿Pondrás en riesgo otra vida? Aquí está en juego la vida de cientos de personas. Sí, lo sé. Y luego está la de Violeta. La decisión es tuya. Cuídate mucho, Francesco.
¡Santo! ¡Santo! Necesito una ambulancia en Corso Vittorio 140. Dense prisa. Sabía que no te rendirías, que lo reconsiderarías. Eres un gran policía. Eres mi mayor logro, hijo. Dime dónde está Violeta. Vale, vete ya. Sí, la carga se ha ido. ¿Cómo? ¡Seguidnos! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Alguien me oye! ¡Ayuda! Violeta, ¿estás bien? Francesco, no tenías que ceder, no tenías que pensar en mí. No podía dejarte aquí donde podrías morir. Mi vida no es importante, tú no lo entiendes, pero es así. Déjalo ya. Violeta. Yo no sé lo que te está pasando, pero sé lo que me ha pasado a mí desde que te vi por primera vez. Porque gracias a ti he entendido que es bonito esperar a los pajaritos aunque solo vengan ratones. Que se puede pasar una noche entera con una mujer preciosa sin acostarse con ella y sentirse satisfecho. Porque tu vida no solo es importante, tu vida mejora la de los que te rodean. Hasta la mía. Venga, tenemos que irnos. Sí. ¡Quieto! Tira la pistola al suelo. Si haces alguna tontería, disparo. ¡Suéltala! Vale, no disparéis. No hagas tonterías. ¡Francesco! ¡Alto! ¡Suelta la ¡Manos pistola! arriba! ¡Suelta la pistola! ¡Soltad las pistolas! ¡Vamos! Gracias. La operación de Buscemi ha ido bien. Se ha despertado y ha pedido hablar con usted. Que hable con los agentes que se ocupan del caso. Yo estoy ocupado. Toma. Tendrás sed. Gracias. ¿Cómo estás? Ahora bien. ¿Sabes qué? El magistrado Lichitra se ha quejado en la fiscalía de cierta periodista. Parece que fingió sacar a pasear a un perro para sacarle información. Menudos periodistas hay por ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? Esto lo tenía Santo. ¿Dónde te has metido? Ven a la redacción, hay novedades. ¡Y! Gracias. Gracias. A ver,
Por la Fiscalía, que ha retirado la demanda contra nuestra redacción, y por nosotros, que no nos hemos rendido. Y por Violeta, que ha decidido salir por la puerta grande. En realidad, yo lo he estado pensando. Alguien me ha dicho que soy buena hablando con la gente, y es verdad. Porque me gusta entrar en la vida de los demás. Me gusta ser periodista. Y sobre todo me gustáis vosotros. Así que si mi puesto sigue libre, yo... Pues bienvenida. Total, te puedo despedir cuando quiera. Al final tenía razón. El tupo estaba en la fiscalía. Enhorabuena por el reportaje. Gracias. Tú y yo tenemos que hablar. ¡Au! Te lo mereces por el susto que me has dado hoy. Y esto porque te quiero. Casi te pierdo sin habértelo dicho nunca. ¿Qué? ¿Qué te ha hecho cambiar de idea? Cuando estaba en esa especie de prisión, he tenido miedo. He entendido que no quiero morir. Quiero vivir. Hasta el final. Y quiero sentir la vida a mi alrededor. Incluso cuando duele. Y si mi vida es importante para alguien, también debe ser importante para mí. Eso es para que espabiles. Hay personas a las que puedes perder sin haberles dicho lo que sientes. Pensaba que no involucrarme en las emociones de los demás era la única forma de sobrevivir. Me equivocaba. Porque la vida es encuentro. La vida es caminar juntos. La vida es abrir nuestro corazón y escuchar el de los demás. Tamara, ¿qué haces aquí? Hace unos días tú viniste a mi casa, ¿no? Y querías decirme algo, pero yo estaba con otro chico y ahora he venido yo porque quiero decirte algo y ahora puede que tú estés ahí dentro con otra. ¿Decirme el qué? No sé cómo ha pasado, pero tú no me das tanto asco como antes. ¿Y has venido hasta aquí a decirme eso? Sí. No, no, he venido... Siento algo por ti. Y no sé desde cuándo, pero sé que tenía miedo de admitirlo. Y aunque ahora sea demasiado tarde y tú estés con esa rubia, yo tenía que decírtelo porque... Porque no somos una isla. Y las personas siguen siendo nuestra arma más poderosa. Lo ha conseguido, inspector. No. Lo hemos conseguido. Turi, háblame de tú. Eso no es una broma, ¿verdad?
Porque con las personas podemos compartirlo todo, hasta nuestro mayor dolor, para que sea más liviano y para que algún día le sea útil a otra persona. Porque solo cuando abres la puerta y dejas entrar a los demás, dejas de sobrevivir y empiezas a vivir. Y vivir con alguien es aún más bonito. ¿Esta vez fumas para calmarte o para celebrar? Digamos que ambas cosas. Estás pensando en Santo, ¿verdad? Era la única persona del mundo en quien confiaba ciegamente. Y me ha traicionado hasta él. ¿Qué te he dicho siempre? No hay que fiarse nunca de nadie. Era todo mentira. No, eso no es verdad. Cuando estaba en el almacén, Santo me habló de ti. Y he percibido lo que sentía incluso sin usar la sinestesia. Su afecto era sincero. Santo ha cometido errores, pero te considera su mayor éxito, créeme. ¿Y tú? ¿Por qué has decidido quedarte en Palermo? Palermo es el caos. Es el tráfico, las personas, la burocracia. Pero mi vida también lo es. Y en el caos es donde se encuentran las sorpresas más bonitas. Y hablando de sorpresas, hay alguien para ti. No me lo creo, ha venido. No, lo he comprado y no sé cuánto vivirá. Ya sabes, las gaviotas. En el fondo nadie lo sabe, ¿no? ¿Has comprado un pajarito para hacerme feliz? No es para tanto. He pasado de casualidad por una tienda y... Qué pena. ¿Qué? No sabría decir de qué color eres ahora. ¿No era azul como todos los machistas egocéntricos e inmaduros? En realidad te mentí. Nunca he visto tu color. ¿Y qué significa? No lo sé, nunca me había pasado. Con nadie. Turi, siempre es un placer oírte. Vale. Disculpa, mañana pediré su traslado. ¿Quieres que cenemos juntos? Siéntate mientras pongo el agua a hervir para la pasta, ¿vale? ¿Vas a cocinar para mí? Ya sé que te dije que era algo importante, pero en algún momento hay que empezar a hacerlo, ¿no? Lo siento, pero... no puedo. Acabo de recordar que
Turi me había invitado a cenar. Mejor a la próxima. Puede que por eso no vea tu color, Francesco. Porque tú no te dejas ver. Porque a ti las emociones aún te dan miedo. Diga. Violeta, soy yo, Sonia. Francesco no te ha llamado, ¿verdad? No. ¿Está ahí contigo? No, en realidad acaba de irse. ¿Ha pasado algo? ¿Puedo ayudarte? Cuando le veas, ¿puedes decirle que volveré a Palermo? Quiero hablar con él. De su padre. Sobre todo las emociones que aún no conoces. La vida es un misterio. Está llena de colores aún por descubrir, de sentimientos por conocer. Yo no sé qué me pasará mañana o qué me deparará la vida, pero hoy estoy aquí. Frente a un mar azul. Y en mis ojos también violeta. Violeta, como yo. Guess I'll leave my door wide